buenas noches. Pues el surrealismo operó sus artilugios, entonces uno de los presentadores, que era Guillermo Rapp, venía desde la Universidad de Hidalgo, Pachuca, y atropelló a un motociclista en la carretera. Entonces, pues no nos va a poder acompañar, pero acaba de mandar un texto desde los separos policiales. Que no hizo polvo. Yo pues me estoy quedando mudo, entonces pues si se deja de escuchar, nada más me hacen señas porque no siga moviendo los labios. Y entonces pues la presentación creo que la va a terminar haciendo Manuel solo, porque Donatiu tiene un poco de pena y se excusa con ustedes, no va a hablar. Vaya triunvirato. Y pues a pesar de mi ronquera y mi posible mutismo, pues no puedo dejar de manifestar mi alegría por presentar a uno de los amigos más interesantes y más virtuosos que me ha regalado la vida. El maestro Pujol ha sido realmente para mí alguien con quien he recorrido ya unos años aprendiendo de su arte principalmente y antes que nada, pero también de la complicidad amistosa, de las ideas compartidas, de las visiones del mundo que me ha obsequiado. Y pues esta oportunidad de montar una exposición del surrealismo en la cual pudimos colocar no solamente piezas de él debido a su etapa surrealista, que está conformada por los años básicamente en que trabajó en las cercanías del maestro Dalí durante 10 años aproximadamente, y pues el año que también trabajó con Picasso se ve materializada en esta exposición con las piezas de esos maestros, así como de Miró, que fuera también cercano de su familia y de sus años de formación. Ya les platicará él anécdotas también muy interesantes de cómo Miró pues le dio varios secretos, ¿no?, para llevar a cabo sus proyectos artísticos. Pero en el caso de Picasso, que pues Manel era un muchachito de 17 años cuando ingresa a trabajar al taller de Picasso, pues creo que una de las cosas que mejor aprendió fueron las metamorfosis, la capacidad artística de transformarse y esa valentía de saltar de un estilo a otro en forma radical que Picasso practicó a lo largo de toda su vida, en muchas ocasiones, muchos saltos, muchos estilos, rompiendo todo o reconstruyendo todo, regresando al arte clásico, regresando a etapas que ya había transitado, resolviéndolas de modo diferente, como por ejemplo cuando en el cuadro emblemático de la Guerra Civil Española, ese grito que es que hace Picasso contra los bombardeos del Guernica, pues retoma, pero reinventa muchas de las lecciones del cubismo, lo vuelve más extendido, menos volumétrico, como si incluso el volumen se hubiese destruido y se tuviera que reinventar otra vez
a través de bloques de planos que van inventando o tratando de inventar la luz en medio de una gran oscuridad que permea todo el cuadro. Entonces, Manel aprendió eso y a lo largo de su vida tuvo que tomar decisiones de las cuales estábamos hace un rato platicando mientras revisábamos los catálogos de su trayectoria artística, en la que pues vemos por lo menos 3 saltos definitivos en su carrera, ¿no? Y bueno, en el surrealismo pues hay 2 etapas de su obra que después retoman un arte más clásico, más contenido tal vez, pero que se atrevió a dejar, ¿no? Me decía Manuel, pues hubo un momento en que yo me tuve que rehacer frente al éxito que tenía yo en el mercado, el halo de la fama que le daba el haber trabajado con estos grandes maestros, el haberse colocado en las grandes galerías y el tener que decidir entre la libertad artística y pues el éxito rotundo que estaba teniendo en el plano comercial, en el plano de las galerías más importantes en su momento de España. Y pues lo hizo, ¿no? Y dio este salto al abismo de la abstracción, que sin demeritar piezas que incluso tenemos en esta exposición, piezas bellísimas de un dibujo virtuoso, en las que no dejamos de ver también la huella de maestro Dalí. Pues él hace una fuga y se lanza hacia el mundo de lo abstracto, sin dejar de explorar también la etapa expresionista de Kandinsky. Como ahorita me mostró cuadros que yo no conocía, pues de los tiempos del jinete azul de Kandinsky, parecen emanar tanto las formas como los colores que permean los cuadros de ese tiempo de Manet. O sea, siguió todo el camino también del gran maestro que es considerado el inventor de la abstracción, y después se liberó también de Kandinsky, ¿no? No hay en la obra de Manet ya, a pesar de ese aprendizaje, de sumergirse, de revisar todos los cuadros que pudo en vivo, de irse a las galerías, de ponerse las antenas para ir a ver los originales que andaban circulando en Francia, en España, en Inglaterra, en donde pudiera él viajar a encontrarse con las piezas de este gran maestro ruso afincado en Alemania y célebre por su etapa en el magisterio de la Bauhaus, y pues definitivamente uno de los pintores que marcaron la historia del arte moderno. Manet lo estudia a fondo. Como digo, se ve una etapa de cuadros influenciada por la obra expresionista de Kandinsky, algunos por el geometrismo, pero después se despoja totalmente y configura su estilo ahí, en esa libertad que conocimos ya nosotros en México, ¿no? Cuando yo conocí a Manet, pues ya estaba totalmente inmerso en sus series abstractas a partir de la música de los grandes compositores, haciendo la traducción
de los grandes, de las grandes oberturas, de las grandes sinfonías, de las grandes piezas de Mahler, de Beethoven, de Revueltas, de Moncayo, intentando ese puente imposible entre la sonoridad y la visión, creando las imágenes de las notas, de los arpegios, de los instrumentos, de las tonalidades, del papel palpado de su imaginario. Y pues yo, aunque me gustan muchísimo, por ejemplo, los dibujos y cuadros de esta sala en el campo del surrealismo, pues lo que más me fascina de Pujol está en los cuadros abstractos, a donde él ha conquistado su propia voz, y como él dice, su libertad, ¿no? Donde él ya no está atado al dictado de nada ni de nadie, y a donde él llegó tras haber roto con el mercado más importante, porque pues, estaba en la galería más exitosa, la galería que había sido la galería catalana que tuvo a Picasso, la Gaspar, y pues él apostó por su mundo interior, apostó por el amor, apostó por sus sueños, apostó por ser un artista desligado de cualquier otro condicional. Entonces, pues, este camino de manchas, de trazos, de colores, de composiciones, pues nos ha regalado uno de los grandes maestros que tenemos ahorita produciendo en México. Está su exposición en la Casa del Libro de la UNAM, ahí en la esquina de Puebla, con Orizaba. Es una pequeña, grande exposición con un puñado de obras maestras. Y pues yo les recomiendo que sigan su nombre y que la próxima exposición grande que desplieguen en algún museo o galería no dejen de verla, porque pues en verdad es un privilegio poder estar viendo de cerca cómo se configura este gran creador, que pues por eso también desde muy jovencito estuvo al tú por tú con los grandes nombres de la pintura, del arte moderno europeo. Y pues aquí retomamos en este salón surrealista pues esos vínculos con algunos de sus afectos y maestros y de las enseñanzas visuales que recibió a partir pues de esa época en que inició a trabajar con ellos, porque realmente fue la etapa más intensa, formativa. Su universidad fueron los talleres mismos de los grandes pintores de la modernidad, y pues lo tenemos entre nosotros trabajando con constancia. O sea, Manuel es capaz de mandarte en un día 7 cuadros que hizo en 7 días, trabajando de 7 de la mañana a 7 de la noche sin despegarse de la tela, del papel. Es un trabajador permanente, un obrero del color, de la pintura, y pues nunca ha dejado de sorprender los resultados a los que llega con esa intensidad y esa poesía
que lo caracteriza. Y pues ahora voy a cederle la palabra a Tonatiu Gallardo, que nos va a leer su ponencia. Muchas gracias, Fer. Muy buenas noches. Gracias por su presencia en esta noche tan especial para el centro, y para mí también es un honor contar con la presencia de Manel aquí en esta mesa y junto a mí. Para mí es algo pues muy importante, justamente por lo que decía Fer, ¿no? Porque finalmente la obra de Manel es algo que está ahí, que nos conmueve. Entonces poder, en este momento yo, por ejemplo, leo un texto que preparé donde aventuro un par de hipótesis que no consulté antes con Manel, pero bueno, lo diré aquí en vivo, por si me equivoco, que sea corregido por él y no por alguien más en el futuro. Después de la dedicatoria, Goethe abrirá su Fausto con un prólogo en el teatro, donde tres personajes discuten sobre la inspiración y la obra de arte. El director, centrado siempre en cuestiones prácticas; el poeta dramático, encarnando el ideal de la creación artística; y un personaje bufo, que hace las veces de mediador un tanto cínico para aterrizar al poeta y desencajar la pragmática del director. Es en la voz de este personaje bufo donde Goethe colocará uno de los secretos de la eficacia de la creación artística. En primer lugar, nos dice este personaje un tanto burlesco, hay que llevar los asuntos poéticos como una correría amorosa y envolver al lector poco a poco en una maraña que se acrecienta hasta llegar al embeleso y al dolor. Pero y sobre todo, el poeta tiene que aprovecharse a manos llenas de la fecunda vida espiritual del hombre, y no se tiene que preocupar tanto por lo que pensarán de su obra o cómo será recibida, pues finalmente cada cual ve lo que lleva en su propio corazón. Con quien está acabado nada se podrá hacer; el que esté en gestación siempre lo agradecerá. Termina por sentenciar este personaje bufo como para darle una lección de vida al poeta. Y es que en efecto, tanto en el mundo como en el arte, cada quien ve lo que lleva en su propio corazón. Desconozco si alguna vez un cierto espíritu mefistofélico se le presentó a Manel, pues en su obra él hace suyo el dictum goetheano que pone en voz del personaje bufo en cuestión. Manel en muchas ocasiones ha sostenido que con su pintura él busca abrir ventanas, pero no para que el público ande de mirón en la vida privada de Manel, sino para que cada uno pueda dirigir la mirada hacia su propio interior. A mí me gusta hacer soñar, nos confesó en alguna ocasión. Entonces, Pujol, el artista, no es tanto una antorcha que alumbra el camino como un espejo fáustico. Su pintura, nocturna como toda obra surrealista bien lograda, conduce al espectador por los crepúsculos de su ser. Ahora bien, aquí habría que ir con cuidado, pues generalmente se asocian los bajos fondos del hombre con deseos no expresados o reprimidos. Cuando se habla de la mitad oscura del ser humano, surgen en la mente imágenes de gabinetes ocultos, inconfesables, como si todo aquello que no se desenvolviera tranquilamente a la plena luz del día y acorde con la razón, fuera necesariamente secreto y perturbado. Pero no. A la sombra del entendimiento también se encuentran nuestras pasiones, las más arrebatadas y extraviadas, sí, claro, pero también las más excelsas. No hay que olvidar que el amor es un acto nocturno y que no hay más dicha que la plenitud en la soledad íntima. Cuando afirmo que la obra de Manel nos conduce como un nocturno por nuestra penumbra, me refiero a que su pintura despierta en nosotros aquel reino interior que nos es más entrañable por justamente no poder ser alcanzado por las palabras. Habrá que recordar que el lenguaje no ilumina sino ocultar, y que la claridad lógica no abarca sino una ínfima parte de lo que nos conforma. Y ahí, a la sombra de nuestras posibilidades de enunciación, está nuestra noche,
con sus cimas oscuras y sus ápices radiantes. Despertar en nosotros ese silencio recóndito es justamente el efecto surrealista de la obra de Pujol. Silencio de palabras, pero poblado de afectos y emociones, de imágenes fantasmáticas cargadas de anhelos y nostalgia. La última ocasión que visitamos a Manel en su taller nos recibió con una sonrisa y la afable cortesía que le caracteriza como anfitrión. Sin embargo, a nosotros cruzar el umbral, lo que inundaba completamente la atmósfera era el alegreto de la séptima sinfonía de Beethoven. Fue entonces que me sentí en casa. Digamos que, en efecto, Beethoven es un hogar para todos aquellos que vivimos en la añoranza y sobre todo ese segundo movimiento de la séptima. La música y la obra de Pujol han ido conformando una unidad que permite vibrar a la distancia, incluso sin conocer personalmente a Manel. Su pintura hace mucho que se independizó de él, tiene vida propia. Fernando Gálvez ya me había contado de Manel tiempo antes de conocerlo. Me habló de su historia de vida y de sus peripecias, de su pintura, de sus maestros y andanzas. Sin embargo, no presté mucha atención. Para mí, un artista adquiere un rostro a la luz de su obra. La historia de vida llega después. En este sentido, no fue sino hasta que descubrí la pintura de Manel, justamente en esta gran edición que hace la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y que la mente maestra fue Guillermo Raff, que esperemos que llegue para que nos comparta algunas palabras. Fue en este libro cuando me topé frente a frente por primera vez con la pintura de Manel. Y quedé fascinado. Un poco como dijo Fernando, también creo que el puente fue la música y la peculiar manera en la que Manel desenvuelve arquitectónicamente sus lienzos. Esta es una obra que habla sobre su barco. Esta es una sobre Leonardo. Hay que notar justamente que el tratamiento plástico pictórico que Manel realiza en estos lienzos se distingue abismalmente, por ejemplo, de las soluciones que podemos encontrar en la obra de Kazuya Sakai. Del lado izquierdo tenemos Sigur Rós de Manel, del lado derecho Agatha número 2 de Miles Davis de Kazuya Sakai. Como ven, la forma, las soluciones, el trazo, los materiales, todo es distinto. Y siento que esa abstracción podemos pensar incluso, aunque con Sakai se dice abstracción no pictórica, yo creo que justamente Manel jamás abandonó lo pictórico, la pintura como tal. Ahora bien, según tengo entendido, esta incursión de la música en su pintura comenzó como una puesta escénica en Barcelona, por ahí de 1984 o 1985. Resulta interesante, pues finalmente fue la irrupción de lo escénico, es decir, del universo de las artes vivas, lo que obligó a Manel a empezar a reconfigurar su lenguaje plástico. El concierto de la música y la pintura le hizo poco a poco abandonar la figuración y centrarse solamente en el gesto, en la pura expresión. La arquitectura de sus cuadros comenzó a nutrirse del color, de las texturas y de los ritmos. Para ello, su lenguaje tuvo que servirse de la materia y de sus propiedades físico-químicas. Su abstracción, por tanto, no puede ser más contraria a la que encontramos en la abstracción estadounidense. Tenemos una propuesta de Polo. Su abstracción es animosamente matérica, pero también es viva. Es una abstracción profundamente simbólica, llena de fuerza y expresión, y que no es lo mismo que una expresión abstracta. Y si digo de algo que tenemos que sentirnos orgullosos nosotros, como mexicanos, igual aferrándonos un poco a ese nacionalismo estéril que apunta un poco a un complejo de inferioridad, es que México fungió justamente en este cambio como un engranaje efectivo. Considero que no es trivial que Manel haya intimado con México a través de la música. Julián Carrillo, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas,
José Rolón, José Pablo Moncayo, y yo incluiría incluso a Rodolfo Halfter, a pesar de que no nació aquí, pero bueno, fue recibido y vivió gran parte de su vida en este país. Todos estos compositores se desenvolvieron como su Beatriz en la travesía por ese México profundo, lleno de color, contradicciones, complacencias y extremismos. Justo después de su serie Homenaje a México, donde en los rojos de su ofrenda pudiera condensar nuestra relación cosmogónica con la muerte, y que no por nada fue este cuadro uno de los favoritos de Matos Moctezuma. Después de este rito de paso por el mundo subterráneo de México, Manel navega por nuestro país a través de su música. Se deslinda así y por fin de la figuración, pero sin abandonar el simbolismo. Su pintura se aleja del realismo mágico para encontrarse en libertad en el reino de la abstracción, o como dijera mejor fue justamente del abismo de la abstracción. Y pues sí, con esto se cercena el surrealismo de Dalí, pero creo que se avecina a la poesía pictórica de Miguel. Es decir, deja florecer el germen surrealista, pero desvía su causa primero. No es casualidad que justo en el país surrealista por excelencia, Manel haya encontrado la tierra fértil donde pudo cimentar los diques que detuvieran el maremoto Dalí, para que su pintura pudiera elevarse hasta donde ha llegado y hacia donde le falta todavía. Si bien, como hiciera notar Silvia Navarrete, cuando en 1998 Manel llega a México, tiene que nadar contracorriente, pues la pintura perdía terreno frente a lo neoconceptual y lo anti-objetual. Sin embargo, también es cierto que ya había pasado la fiebre anti-abstracta, con un Siqueiros casi pistola en mano amenazando a los pintores abstractos, o un Enrique Guzmán intentando destruir en pleno Palacio de Bellas Artes el negro número 4 de Beatriz Zamora, que no solo sorprendentemente resistió el embate del extintor con el que fue golpeado, sino que hasta la fecha ha resistido junto con la propuesta plástica de la pintura del negro mucho más que el grupo experimental de Peyote y la compañía. Manel llega a un México que le abre las puertas y también algunos corazones, pero también a un México que tras el susodicho horror de diciembre ha sucumbido a embates más férreos que el extintor que Guzmán alzara contra el negro número 4. Y si para nosotros, los ciudadanos de a pie, nos ha implicado un desgaste terrible, para los artistas fue una condena. Juan Berruecos justamente nos comentaba que antes de ese fatídico 1994, en México uno podía vivir como pintor, escondía y podía vender cuadros, pero que a partir del 94 la pintura salía muy reconocida. Sin embargo, en ese mismo México, en ese mismo ambiente, la pintura de Manel ha sido una excepción. Si bien actualmente el éxito no necesariamente requiere talento, como bien sabemos, que la pintura de Manel se sostenga en medio de esta tierra baldía cultural que presenciamos en México es muestra de que más allá de la propuesta robusta que tiene, del oficio que ostenta y de la técnica que puede manejar a diestra y siniestra, Pujol, el artista, pinta con verdad. Y no hay cataclismo moral o económico, cultural o político que venza a lo verdadero en el arte. Ahí tenemos a Blanche como ejemplo. 20 años después de muerto no puede encontrar. Entonces no me queda más que celebrar el día de hoy con todos ustedes, con Manuel, que la pintura siga con vida, al menos en sus trazos, en sus lienzos y en su taller. Muchas gracias. Bueno, pues con estos dos compañeros que también han hablado de mi trabajo, no solo significa un análisis, significa respeto al cariño, significa que ellos no solo hablan por ellos, hablan por el país que yo quiero, que es México. Hablan que han entendido y han descubierto a un personaje que vino de una tierra que no quiero, donde yo nací, yo soy catalán y parlo catalán, pero que venía una tierra que yo descubrí que estaba dentro de mi corazón, y una tierra que no me pedía explicaciones, un país
que me dejó hacer, donde me dejó desnudarme del todo, sin tener ninguna vergüenza, y poder volver a vestirme con las ropas de un país que poco a poco fui descubriendo y me quiere. Me permitió crear un lenguaje con total libertad. Me permitió aprender de los errores. Yo siempre he dicho que es mejor un error que una duda. El error lo corriges y te abre caminos. Y la duda, a mis edades, si persiste esta duda, y lo diré en español, dijiste, la has ganado. Entonces, México me permite y me permitió eso. Me dejó crecer. Yo ya venía de Barcelona, de Europa, a un nivel, pero yo era solo pintor. Hay una gran diferencia entre el pintor y el artista. El pintor requiere oficio para poder expresar lo que ve. El artista, aparte del oficio, necesita sentimiento, necesita entregarse, necesita descubrirse, necesita descubrir a los demás. El artista es un crisol donde le echan documentación, lo funde y hace su propio lenguaje, de su personalidad. Eso me permitió México, eso me lo han permitido todos ustedes que están aquí, porque todos me aportan cosas positivas, todos me hacen cada día despertar con el sueño de poder seguir creciendo, de poder seguir entregándome a esta vida maravillosa de la incógnita, del descubrimiento, de ver más allá del horizonte, de querer descubrirse uno cada día a sí mismo, saberse tocar, saberse reconocer y saberse querer, porque si uno no se quiere a sí mismo, no puede querer nunca a los demás. Cuando hablamos del surrealismo, yo sé que mi madre a veces me miró así como, qué bruto que es mi hijo, porque yo le dije, yo tengo 3 padres, y me dijo, ¿perdón? Dijo, sí, tengo 3 padres, que fueron Picasso, Miró y Dalí. Siempre con los padres hay discusiones, ¿no? El que yo más me quise fue Picasso, porque mi padre Picasso me dijo, sé valiente, no te preocupes, 8 horas diarias, no esperes la musa, no existe. Un día no busques el cuadro, importante, un día el cuadro te encontrará a ti, pero tienes que trabajar 8 horas. También me dijo otras cosas que no explico, son más delicadas. Y me dijo, tienes que saber usar el negro. El negro es un primer plano y ahí te va a dar profundidad. Entonces tengo 3 padres. Kandinsky y ya no estaba en mi vida, este debería ser mi abuelo, pero bueno, estuvo bien. Aprendí también muchas cosas, pero aprendí de descubrir, de mirar profundamente. Entonces, cuando Breton lanza el manifiesto del surrealismo, lo que está diciendo a una sociedad es que abran los ojos, que se dejen de convencionalismos, que sueñen, que sean libres, donde habla del subconsciente, que habla del análisis. ¿Qué pasa con el mundo surrealista? Que usan estas lecciones de Breton para abrirse. Dalí me decía, escolten, porque hablaban catalán en francés, en español a veces, escolten, fíjate lo que soñaba, agarra el papel y el lápiz y dibuja. Y yo digo, ostras, pues a ver qué ha soñado hoy, porque siempre soñaba algo, ¿no? Y me decía, fíjate que en el erotismo de la jirafa que... Yo pensaba, no sabía que la jirafa fuera erótica, pero bueno, pues para Dalí sí, claro. Y tenía otras cosas más eróticas, las cuales no hago, porque ya sabemos que Víctor era un masturbador, ¿no? Claro, que feo que es el pobre gran masturbador. Yo pensé que era más guapo, pero bueno, no estaba. Y entonces me iba descubriendo un mundo interior. En el fondo, él me explicaba su sueño, pero en el fondo yo descubría
mis sueños también. Y entonces me enseñó a esta capacidad de imaginación. Ahí era el sueño surrealista. Ahí existía este mundo interior que muy pocas veces la gente se mira a sí misma. La gente no es capaz de desnudarse y descubrirse. Tenemos que hacer este ejercicio, porque verán qué bonitos que somos todos si hacemos este ejercicio. Picasso era otra cosa, era una bestia, ¿no? Entonces agarraba la tela y cuando amaba a una mujer la pintaba más o menos bien. Cuando la odiaba, pues ya sabemos que le metía 4 ojos, ¿no? Pero era un apasionado de la vida. Picasso me enseñó a vivir la vida, a entregarme, a desear el amor, a apasionarme, a abrirme a la aventura. Y vino, que era como mi papá, mi abuelito, que decía, ay, hijo mío, fíjate que la sensibilidad del aire que respiramos. Imaginaros 3 personajes totalmente distintos, pues yo tenía que salir un poco loco, porque hay más brigadas con que me caso, ¿no? Pero esto me formó muchísimo, me formó a ver el mundo de otra manera. Yo no aprendí a pintar con ellos, yo ya sabía pintar. Yo aprendí a ver la vida, a descubrir la vida, a través de las experiencias a expresarme, a poder mirar los ojos de los demás sin ninguna cortapisa, decir, aquí estoy y aquí tengo que aprender de ti, necesito quererte, necesito descubrirte. Esto se lo decía yo al aire, a la música, a la poesía. Eso le dije yo a la pintura, hazme tuyo, destrózame o déjame llorar, déjame sentir, déjame seducirte, sedúceme, ámame. Lo que yo hice fue todo este ejercicio. Mi obra es un poco eso. Fíjate que por el surrealismo pasaron. Mira, tengo una lista aquí, que algunos los conocí, ¿no? ¿Qué es? Picasso, Miró, Magritte no lo conocí, Chirico tampoco, Dalí por supuesto, Francis Bacon lo vi una vez en una cena, Frida Kahlo no tuve la suerte, Tapies. En fin, mucha gente que todos estos pasaron por el surrealismo. El surrealismo fue un puente. Paul Klee pasó por el surrealismo. Fue este puente de ir creciendo a otras expresiones artísticas. Nos formó a muchos de podernos mirar de otra manera. No solo mirar el mundo, mirarnos a nosotros mismos y expresar lo que sentíamos, nuestros sueños. Entonces, mi pintura es eso, mi pintura cada día crece porque cada día descubro. Cada día puedo descubrir a alguien que no soy capaz de querer. Cada día puedo descubrir a alguien que me explique algo maravilloso, que me haga sentir cosas interesantes, que me hagan soñarlo, como yo sueño con México, como yo sueño con vuestro aire, vuestras flores, vuestros sabores, vuestros olores. Sueño esta aventura que nunca se acaba, de un país que ofrece muchas cualidades que hay que saber descubrir, respetar y querer. Quiero agradecer a México, que tuvieron el gran corazón de recibir a los exiliados republicanos como yo, españoles. Eso nunca lo podremos pagar. Esto se paga con gratitud, con cariño, con amor, con entrega. Os quiero dar las gracias en nombre de toda esta gente a vosotros. México fue siempre un ejemplo de corazón, de abrir los corazones. No abrieron la casa, abrieron el corazón a estos exiliados. Ojalá muchos países tuvieran como ejemplo este acto de México. Hoy en día hace falta eso. Hoy en día donde hay, perdón, que lo diré claro, unos hijos de puta que quieren dividirnos a todos. Nosotros no podemos permitir eso. Nosotros tenemos que hacer como hizo México, abrir el corazón al diálogo. Tenemos que crecer todos en una sociedad, que tenemos que entre todos hacerla mejor, no solo unos pocos. Por lo tanto, voy a seguir pintando.
invitar a Silvia Vázquez Ochoa que lea el texto que nos manda Guillermo Rapp desde algún lugar del accidente con el personaje motorizado. Y pues bueno. Buenas noches. Voy a proceder a leer el texto de Guillermo Rapp. Agradezco profundamente al Centro Gladi por esta invitación a compartir algunas palabras en torno a la obra de un artista cuya trayectoria ha sabido unir la emoción con el pensamiento, el oficio con la revelación. Hablar de Manuel Pujol Baladas es hablar de la materia que piensa, del color que adquiere conciencia. En su pintura conviven el orden y el vértigo, la intuición y la geometría. Pujol Baladas pertenece a ese estirpe de artistas que no buscan representar el mundo, sino entenderlo a través del acto pictórico. Su primera etapa, marcada por la resonancia del surrealismo, nos habla de un artista que pinta como quien se interna en los sueños. El signo se transforma en símbolo, la figura se disuelve en energía y el lienzo se convierte en un espacio mental. Pero pronto, ese impulso onírico se devora. Lo que era sueño se convierte en escultura y lo que era azar se vuelve ritmo. Así, surge la abstracción de Pujol Baladas, una abstracción que no renuncia a la emoción, sino que la organiza. El color deja de ser anécdota para convertirse en arquitectura. La línea deja de delimitar para respirar. Sus cuadros no son ventanas, son territorios donde la mirada se pierde para reencontrarse. El tránsito del surrealismo a la abstracción en su obra no es una ruptura, es una evolución espiritual. Pujol no abandona el sueño, lo reconstruye con razón y silencio. Esa fusión entre lucidez y materia hace que su pintura sea más que una imagen, una experiencia, una meditación sobre la luz, sobre la forma, sobre la existencia misma. Decía Paul Klee que el arte no reproduce lo visible, sino que se hace visible lo invisible. En Manuel Pujol esa idea encuentra cuerpo. Su pintura no imita el mundo, lo reinventa desde la verdad del color. Hoy, este espacio del pensamiento visual, que es el Centro Gladi, celebramos a un creador que ha hecho la pintura su lenguaje, su silencio y su destino. Muchas gracias. Sí, pues gracias a Guillermo Rapp, desde donde esté, que nos mandó este texto. Guillermo también, como dijo Tomatiu, fue parte fundamental para este libro que hicimos de la etapa mexicana de Pujol, y además también nos prestó esta hermosa escultura de Leonora Carrington que tenemos aquí a un costado. Y pues bueno, lamentablemente tuvo este accidente que le impidió estar aquí con nosotros, pero queremos invitar a todos a que corran la voz, que inviten a todos sus amigos a que vengan a visitar esta exposición que enmarca este pequeño homenaje que hacemos a Manel, que es el único pintor pues, vivo dentro de la exposición, y pues es una exposición que ya termina con el mes. El 31 es el último día de la muestra. Si quieren ahorita, terminando la conferencia, pasar ustedes a recorrer las salas, vale mucho la pena, y pues les agradecemos mucho estar aquí con nosotros. Y pues también tendremos como cierre de la exposición una conferencia magistral de Fabián Bradu sobre el viaje de André Breton, Vladi, Víctor Serge,
Wilfredo Lam, el antropólogo Levi Strauss en el barco que los trajo a México, así como sobre la estancia en Marsella de los surrealistas escondiéndose de los nazis, y también obviamente de Vladi y Víctor Serge. Si en esta última semana alguien desea formar un grupo y que les demos una visita guiada, aquí Silvia se las va a dar con muchísimo gusto, y pues esperemos que nos visiten en estos últimos días y que vengan a la próxima exposición el 20 de noviembre, el Día de la Revolución. 4 revoluciones de México y Cuba a través de la familia Vanegas Arroyo. Muchas gracias.